Venezuela se abre al futuro. Superando las expectativas, podemos dar pasos firmes para entrar a la Venezuela del futuro. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras. Gracias, Ricardo, por acompañarnos en el día de hoy. No, bienvenidos ustedes a nuestra casa. Es un placer poder conversar un poco sobre la visión de la empresa privada en Venezuela y cómo construir sobre las diferencias, cómo superarlas para un país incluyente e inclusivo. ¿Cómo debe ser el diálogo que recientemente comenzó con el gobierno para que pueda dar resultados, esos resultados que todos estamos esperando? Tiene que ser un diálogo franco, enmarcado en los preceptos constitucionales que enarbolan los derechos de la vida, la educación, la salud, la alimentación, pero también la propiedad privada, la libre iniciativa, el derecho a elegir. Y sobre todo tiene que estar enmarcado en búsqueda de soluciones para y por la gente. Luego de las primeras reuniones, ¿ya se ha visto alguna señal positiva del lado del gobierno con alguna medida que pudiera favorecer al empresariado venezolano? Partiendo de la premisa que tenemos apenas 15 días de que ocurrió esta reunión, estamos presentando propuestas de casi 300 cámaras, 15 sectores, 19 regiones, la estamos esquematizando. Y en esa reunión tuvo que resumirse 20 años de no conversar, 20 años de no respetuosamente decirse las diferencias. Entonces digamos que todavía estamos en el diseño y la entrega de las propuestas para empezar a ver las soluciones. Hemos visto en la gestión reciente de Fedecámaras un llamado muy importante a la inclusión, a sumar esfuerzo por la Venezuela que nos necesita a todos. ¿Qué puede hacer Fedecámaras para apoyar el proceso de vacunación con el COVID-19? Mira, básicamente poner nuestras capacidades, experticia, logística de quienes hacen vidas, digamos, el tejido empresarial para que el proceso de vacunación sea rápido y sea eficiente, pero además entendiendo las realidades económicas que vivimos, vista la política de los últimos años, en fin, todo lo que ya sabemos estructuralmente, procurar el empresariado, ser parte de la solución económica para las vacunas para sus trabajadores, para Fedecámaras además procurar financiamiento internacional que nos permita acceder más rápido a la vacuna y por supuesto todo lo que es la logística para que eso sea rápido, eficiente y sobre todo le dé salud a la ciudadanía para volver a 24 horas de trabajo, 365 días del año. Si Ricardo Cusano tuviera la oportunidad de pedir 3 acciones concretas al gobierno nacional que pudieran apoyar la producción nacional y la economía, ¿cuáles serían esas 3 medidas? Despolitizar cualquier acción que tenga que ver con ayuda a lo humanitario y el marco de la pandemia, respeto pleno a la propiedad privada y a la libre iniciativa y construir la reinstitucionalización, procurar la reinstitucionalización de las instancias que hagan que el voto vuelva a ser la vía natural para dirimir diferencias. Nosotros hemos estado trabajando en un estudio que tiene cifras muy interesantes sobre el emprendimiento en Venezuela. Y nos ha llamado mucho la atención que en pleno proceso de pandemia fueron muchas las empresas y los emprendimientos que se crearon. Te pregunto, desde el lado de Fedecámaras, ¿qué se hace para apoyar el emprendimiento venezolano sabiendo que hay la experiencia de empresarios exitosos? Sí, nosotros a lo largo de los últimos años hemos venido desarrollando programas de capacitación como Aprendiendo a Emprender en Crecimiento, que ya son esos emprendimientos que ya tienen cierto tiempo de evolución. Tenemos además programas de formación como Democracia y Libre Empresa, cuál es la correlación que existe entre plenas libertades políticas, económicas y sociales, donde hay una libre empresa activa, de generación de progreso y verdaderamente eficiente, ¿no? Por supuesto, además, cada emprendedor lo invitamos a que se afilie a la cámara de su sector o de su región, porque eso te permite construir tejido y buscar alianzas estratégicas, comerciales, en fin. Siempre te va a permitir mejorar una visión integral, una versión de colaborar con otros actores de la economía y, por supuesto, siempre con una visión global. Aunque el mercado local es importantísimo,
siempre tienes que desarrollar el emprendimiento con una visión global. Y ahí estamos también procurando ayudar a los emprendedores en esa forma de pensar. Una medida que permitió el abastecimiento de productos en Venezuela fue la exoneración de impuestos para traer productos de afuera. Una medida que para algunos empresarios fue positiva porque decidieron traer estos productos para Venezuela, pero por el otro lado también pudiera haber empresarios en desventaja que hablan de que no son las mismas condiciones que para incentivar la producción nacional. Te pregunto, ¿cómo ves esta medida como presidente de Fedecámaras? A ver, digamos que las primeras obstáculos a la producción te lo da el propio andamiaje jurídico creado en los últimos 20 años. Pero ahora además, esas medidas restrictivas externas lo hacen más complejo. Venezuela no puede vivir exclusivamente de la economía de puertos y sería totalmente iluso creer que todo lo podemos producir aquí. Se tiene que construir un justo mix entre lo importado y lo nacional, con condiciones paritarias, donde tiene que haber, el productor nacional no tiene que competir con el mercado con el producto extranjero en condiciones de servicios públicos mucho más precarias, con un andamiaje legal asfixiante. En fin, no es negativo la importación de productos. Decidir como nación hacia dónde queremos ir, entender en qué podemos ser competitivos y en qué no. En lo que no podamos ser competitivos se toman decisiones en algunos casos muy drásticas, en otros menos, pero y en las que podamos ser, darle todo el apoyo, porque no es solo para el consumo interno, es también para la exportación, es un poco insertarnos en el concierto de las naciones, en el concierto de la economía globalizada, ¿no? ¿Cómo percibes la reciente instalación de la Comisión por el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, sobre todo porque se creó una comisión de enlace con Fedecámaras liderizada por 3 diputados, Luis Eduardo Martínez, Francisco Torrealba y Nicolás Maduro Guerra? Bueno, sin duda es positivo porque primero se reconoce la legitimidad como representatividad de Fedecámaras en el empresariado. Pero segundo, la percepción solo la dará las conclusiones. Y las conclusiones solo se darán cuando surjan verdaderas soluciones para y por la gente. Y ahí debe haber grandes gestos de deponer posiciones quizás históricas y que eso traiga un cambio estructural en la cotidianidad del venezolano. La digitalización de la economía en Venezuela, ¿cómo la ves como presidente de Fedecámara? ¿Qué elementos positivos pudiera traer esa digitalización para la economía? Bueno, sin duda alguna la percibo como modernidad, pero un proceso de digitalización no necesariamente significa el desplazamiento de la economía tradicional. Todo eso debe ser de manera progresiva. Hay que entender que la digitalización parte también por tener estructuras, por tener condiciones de que sea viable, no solo en Caracas o en Nueva Esparta o en Maracaibo, sino que sea en el pueblo, en el sitio más pequeño del país. Tiene que ser transversal, tiene que ser incluyente e inclusivo. Y quizás es el mayor reto a transitar, ¿no? A enfrentar. ¿Cómo percibes la medida recientemente anunciada que permite abrir operaciones con divisas en el sector bancario, transacciones entre banco y banco? ¿Cómo puede influir esa medida en la dinamización de la economía venezolana? Mientras no tengamos una política monetaria, cambiaria y fiscal clara, definida, eso es lo que posiblemente le dé la viabilidad a mantener la rueda andando. Pero eso tiene que serse transparente, no pueden ser decisiones que cambian de la noche a la mañana, tienen que haber reglas claras. El empresario necesita certidumbre, porque solo con certidumbre es que tú puedes planificar, y la planificación es lo que te permite entonces ser exitoso en el caso del financiamiento, en el caso del intercambio comercial, de que abrace a la mayor cantidad de ciudadanos. ¿Qué significa pensar en el futuro, Ricardo? Pensar en el futuro es hacer un mix entre lo deseable y lo probable. Tú sueñas con algo, tú deseas algo por más loco que sea, como veíamos cuando éramos muchachos los supersónicos, y hoy estamos viviendo los supersónicos, encuentros por pantallas, relojes digitales, en fin. Eso requiere condiciones. Entonces, para mí el futuro es ese sueño, le suma las condiciones y te genera un futuro, un sueño probable. Y luego que lo tienes, decides cómo llegar ahí.
Entonces el futuro tienes que trabajarlo, tienes que planificarlo y tienes que día a día construirlo. Ricardo, ¿por qué Venezuela sigue siendo un país de oportunidades? La respuesta solo la circunscribo a su gente, porque muchos se han dicho mucho que éramos un país rico y nos dimos cuenta que no lo somos. Somos un país lleno de bondades minerales, de bondades naturales, pero verdaderamente el capital más importante que tenemos es el capital humano. A pesar de la precariedad, a pesar de la diáspora, a pesar de tantas cosas que estamos padeciendo, a un venezolano no se le muere el muchacho en los brazos. Y yo creo que ese es nuestro mayor patrimonio y sencillamente lo que tenemos que darles herramientas para que brille por lo propio. Revista Explosión Creativa. No te quedes por fuera, participa ya.